es de todas las ondas. Cada onda tiene su propio eje eléctrico. ¿Sí? Y lo que hacemos es determinar en las líneas que yo les comentaba que están diagramadas usualmente. Recordemos que la línea horizontal es la derivación 1. A ver, volvamos acá, porque esto no se los dije. Estas líneas diagraman en el corazón las derivaciones, que son ni más ni menos que la dirección de las camaritas esta que yo les decía. Entonces ustedes van a tener la derivación 1, que está formada por un electrodo que existe entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. La derivación 2, que está formada por un eje que va desde el brazo derecho a la pierna izquierda. La derivación 3, que va del brazo derecho, del brazo izquierdo a la pierna izquierda, etc. Después tienen otro tipo de derivaciones, con otras características técnicas, en las cuales, por ejemplo, ABR, que es esa que yo les decía que es inversa a la derivación 2, que es esta, tiene el electrodo de exploración en el brazo derecho. Por eso es exactamente inversa a la derivación 2. Prácticamente el espejo de la derivación 2. No se ve tanto acá, pero generalmente es así. Bueno, para sacar la dirección promedio de la onda QRS se utilizan las derivadas 1 y la derivada 3. La derivación 1 está bien horizontal y se considera el 0, ¿no? Va de 0 a 180. Y la derivación 3 está graficada con un ángulo de 120 grados con respecto al 0, ¿sí? Y con un ángulo de menos 60 grados también con respecto al 0, ¿sí? ¿Cómo hacemos el cálculo del eje eléctrico medio? Se hace de la siguiente forma. Se hace una sumatoria de la derivación 1 y la derivación 3. Por ejemplo, en este caso, fíjense, esta es la derivación 1 y esta es la derivación 3, creo, ¿no? Sí, está bien. Se miden los cuadraditos en cada una de esas derivaciones tomando el positivo para arriba, el negativo para abajo. Y se van a, esta es la 1, ¿no? Y se van a graficar acá. Fíjense que acá tenemos 1, 2, a ver. Bueno, acá tienen el resultado este, que sería más 4 menos 1, te da más 0,3 milivoltios. ¿Sí? Entonces se grafica acá. Se traza una perpendicular. Se traza una perpendicular desde la derivación para abajo. Y esa va a ser una de las líneas. La otra línea va a ser la derivación 3, que si ustedes miden, consta de 13 cuadraditos para arriba. Acá, estos son 1,3 milivoltios, o 13 cuadraditos chiquitos.
ergo, en el electrocardiograma son 1 centímetro, 1 milivoltio. O sea, este centímetro sería 1 milivoltio, representa. O sea que cada cuadradito es 0,1 milivoltios. En este caso sería 1,3 milivoltios. Positivo. Menos 0,5 milivoltios. Lo cual les da un resultado de 0,8 milivoltios. Y lo tienen que representar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acá sacan una perpendicular. Bien perpendicular tiene que ser. Acá está medio torcido, pero tiene que ser bien perpendicular. Debe ser la imagen por la foto, seguramente. La bisectriz a esas dos líneas es el eje eléctrico medio. ¿Y cómo se expresa esto? Tomando como el cero esto, el eje eléctrico medio en este paciente, por ejemplo, les puede llegar a dar 50 grados, que debe ser esto más o menos. No son 45, pero deben ser 50, 60 grados. ¿Sí? Hay una normalidad de este valor. Está en las tablas. Acá lo tienen. El eje eléctrico medio frontal normal en el perro es de 40 a 100 grados positivo. ¿Sí? Esto indica que el promedio de los vectores en QRS se dirige aproximadamente con un ángulo de 60 grados en el caso que vimos, para abajo, ¿no? Siguiendo las líneas normales. En pacientes con problemas o también pacientes que tienen el corazón rotado ya por raza, como es el caso del bulldog francés, les puede dar un eje eléctrico bastante desplazado hacia la derecha. ¿Sí? O sea, una inclinación aproximadamente les va a dar para allá. ¿Sí? Hacia la derecha. Normalmente, en el paciente en condiciones fisiológicas, al ser la masa miocárdica izquierda mucho más desarrollada, el eje eléctrico medio da estos valores que vimos acá, entre 40 y 100. ¿Sí? Cosa que difiere en otros pacientes con otras características. Esto yo les voy a pasar ejercicios para que hagan y ahí van a tener oportunidad de hacerlo, van a ver que no es difícil y también lo van a entender seguramente mejor. El eje eléctrico medio indica dirección, sentido e intensidad de la actividad eléctrica en el plano frontal. Bueno, existen distintos ejes eléctricos para distintas ondas, etc. ¿Sí? Acá tienen ejercicios para hacer. De hecho, posiblemente yo los voy a plantear a partir de estos ejercicios, los casos. ¿Sí? Y nada, si ustedes quisieran trazar el eje eléctrico medio, por ejemplo, de este paciente, lo que tendrán que hacer es medir los cuadraditos para la derivación 1, lo positivo menos lo negativo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, a ver, acá hay más o menos 5 y 4 o 3 para abajo, ¿no? O sea que le puede dar más 0,2 milivoltios en la 1 y en la 3 pongámosle 5 y 2 también. Pongámosle 0,3 milivoltios cada uno. A ver, entonces nos vamos a esto.
Y vamos a tener acá una línea que sale ahí, son 0,3, y de acá esta línea que sale así, y la bisectriz que va a ser así, y nos va a dar un eje eléctrico aproximadamente de 45 grados, o sea, un poco más desviado a la izquierda que el ejemplo que da acá la bibliografía. Nada, les hice rápido ese como para que vean de qué se trata. Así van a ser también los ejercicios. O sea que en los ejercicios vamos a tener que reconocer, bueno, las de 1, 2 y 3, y ABR, ABL y ABF, ¿sí? Y ahí calcularle el eje. Mirá, lo primero que van a tener que hacer en los ejercicios es saber determinar si hay ritmo sinusal o no. ¿Sí? A ver, déjenme ver dónde estaba esto. Ahí está. Ritmo, frecuencia, eje eléctrico medio y accidentes. Esto es todo lo que tienen que hacer ustedes. En el ritmo hay que hacer una evaluación general. Determinar si los complejos se repiten con regularidad o irregularidad. O sea, tienen que medir RR y PP en distintos puntos para ver si son iguales o no. Lo normal sería que haya irregularidad en el caso de los perros, ¿no? Hay que determinar si cada P es seguida de QRS y si cada QRS está antecedida, por ejemplo, a ver, vamos a ver un caso que se vea bien. Acá, por ejemplo, cada QRS es precedida por una onda P. Y cada P es sucedida por un QRS. ¿Sí? Hay que determinar la polaridad de la P en derivación 1, 2, 3, ABF y ABR. ¿Sí? Porque tiende a ser positiva en las primeras 4 y negativa en ABR. A ver, esperen. Acá es positiva y acá es negativa, por ejemplo, ¿ven? Bueno, todos estos son caracteres típicos del ritmo sinusal. Porque la pregunta que se hace siempre y que nos importa desde el punto de vista fisiológico de un animal es si el ritmo que tiene el corazón es de origen sinusal o no. En eso nos ayuda el electrocardiograma. Bueno, ¿qué más? La frecuencia cardíaca se determina con distintos métodos, conforme ritmo y regularidad. Después les voy a pasar bien, a ver, no me acuerdo si los métodos los explicaba acá o no. A ver. No. Pero no importa, es bastante sencillo en realidad determinarlo. Van a tener que determinar la frecuencia, el eje eléctrico medio, y van a tener que medir los accidentes, ¿sí? Teniendo en cuenta los valores normales que están en la tabla. Yo los voy a ir ayudando, como para que ustedes vayan pudiéndolo hacer sin demasiados problemas. Bueno, terminando ya con la clase. Regulación de la actividad cardiovascular. Van a tener una regulación intrínseca y una regulación extrínseca. La intrínseca, lo que más me importa es que entienda lo que es la regulación por derivación de la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? Dice que el corazón, la fibra muscular, cuanto más se estira, más fuerza hace. ¿Sí? A esta autorregulación se la llama heterométrica. Hetero significa distintos, ¿sí? Que quiere decir que a diferentes longitudes de fibra hay diferentes fuerzas. La ley de Frank-Starling, por ejemplo, explica en parte la mejora en la contractilidad
que se produce cuando se le pasa líquido a un paciente deshidratado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se produce un cambio tal que pequeños cambios en la precarga producen grandes aumentos en el volumen sistólico? Bueno, esto en parte se produce porque ustedes, al aumentar la precarga, aumentan la longitud de la fibra y eso mejora el acoplamiento, excitación-contracción del músculo y aumenta la fuerza de contracción. Y tiende a verticalizar la curva de Frank Starling, hasta cierto punto. Bueno, después hay otros efectos que lo tienen acá, que los van a ver en casa tranquilos, que tienen que ver con, fundamentalmente, la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, que va a cambiar según aumente la frecuencia, aumente la poscarga también, son el efecto Bowditch y el efecto ANREM. No vamos a detenernos porque ya llevamos varias horas desde clase, no quiero retenerlos mucho. La regulación extrínseca es la actividad simpática y parasimpática. El parasimpático actúa sobre todo en aurículas, sobre todo en la parte de arriba, a través del nervio cardiodepresor, que es un ramo del nervio vago, modulando a la baja la conducción en nodos y la actividad cardíaca en general. Tiene poca actividad en ventrículo, el sistema parasimpático. Actúa a través de receptores M2, o sea, receptores muscarínicos de tipo 2, cardíacos, muscarínicos tipo 3, el músculo típico del músculo liso, sobre todo los vasos sanguíneos, y los receptores M4 que están presentes en el endotelio. A través de esos receptores va a generar una baja en las propiedades del corazón, en las 5 propiedades del corazón, en general. Muy distinta es la acción del simpático, que va a actuar fundamentalmente en el ventrículo. Y lo que va a generar es, bueno, en los nodos también actúan, por supuesto, ¿no? Antagonizando y aumentando la frecuencia. Pero en el músculo ventricular actúa directamente, ya que tiene receptores. Sobre todo los receptores beta 1, que representa el 80% de receptores cardíacos presentes en las fibras musculares y que estos receptores beta 1 van a tender a aumentar las propiedades de marcapaso, de conductividad, van a cortar el periodo refractario, por lo tanto van a aumentar la frecuencia y van a producir un aumento del gasto cardíaco en forma global. Los receptores beta 2 representan el 20% de los receptores beta cardíacos, tienden a relajar el músculo liso, sobre todo en las coronarias, y los bronquios también, produciendo un efecto broncodilatador, coadyuvando a la función vascular, cardiovascular. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, y la regulación extrínseca también depende de los vasoreceptores, ya que por vía parasimpática van a discurrir las aferencias desde el seno carotidio, esto corresponde al nervio de Hering, en el par craneal 9, ¿sí? Y los senos aórticos correspondientes al mencionado nervio cardiodepresor. Incluye también los receptores atriales de volumen, que algunas cosas ya habíamos mencionado cuando hablábamos de la sensibilidad al volumen típica del sistema de baja presión. Lo dijimos en la clase pasada. Por la vía simpática, por el contrario, discurren aferencias
procedente de los vasos sanguíneos fundamentalmente, ¿sí? El control hormonal va a depender del sistema renina-angiotensina de testosterona, y las catecolaminas completan, digamos, todo este sistema de control por estimulación directa de la sangre, ¿sí? La adrenalina, por ejemplo. Bueno, y ya terminando, la última diapositiva, me parece que, sí señor, vamos a decir que la regulación de la actividad cardiovascular es procesada la información que viene por esas aferencias que dijimos, simpáticas y parasimpáticas, en conjunto, en el tronco encefálico y centros inferiores de la médula espinal, aumentando o disminuyendo el tono simpático y parasimpático, y, por supuesto, también enviando señales, que acá no lo dice, hacia el sistema vascular, hacia los vasos de resistencia, como dijimos. Entonces va a generar todos estos movimientos que se pueden ver acá. Un animal, por ejemplo, sufre hemorragia aguda, se produce hipotensión, y esto va a producir un tono simpático reflejo aumentado, generando todos estos estímulos que estamos viendo acá. Reflejo de autorregulación túbulo-glomerular, aumento de hormona antidiurética, aumento de la sed, y en los centros cardiovasculares todos los cambios asociados, y en cuanto a centros superiores van a conectar la situación, ¿no? En cuanto a darle la importancia que requiere los estímulos. Por ejemplo, el animal que olfatea la sangre generalmente se excita, ¿sí? Bueno, les pido disculpas por la longitud de la clase, pero bueno, habíamos quedado. Vamos a seguir procesando esto en la semana, yo les voy a pasar los casos, y bueno, vayan viendo la clase, por favor. Son 60 diapositivas, no son tantas, pero es una clase igual larga de estudiar. ¿La presentación la pasás al grupo o está en el campus? La presentación la paso ahora al grupo y Evelyn seguramente cuando terminemos les va a pasar la grabación, ¿sí? Sí, seguramente tarde un poco, no me va a encargar porque es largo, pero enseguida ya esté, a la tarde se los paso. Okay. Gracias. Profe, le consulto, la semana próxima ¿podría haber una clase de consulta, así como la vez pasada, para ver los casos y los ejercicios? Sí, porque la semana próxima me parece que, a ver, ¿ya es el feriado la semana próxima? Sí. El lunes, claro, es feriado, pero no sé si podría darla en otro día. Y bueno, veremos en todo caso en la semana, nos ponemos de acuerdo para hacer la clase de consulta y así podemos hablar un poquito de las dudas que tengan. Profe, tampoco pasó el power del sistema renal de la vez pasada. Bueno, ahora les paso los dos. La profundidad que hay que darle, porque a mí ya me dio taquicardia, me asustó que va a englobar todo el último parcial. Por ejemplo, cuando habla de esta profundidad que habla de los nervios, que habla de las hormonas, ¿esta ya es suficiente o más sería para el parcial? Miren, ustedes cuando estudien, no estudien por arriba, estudien lo más posible, porque el tema es difícil. Yo les diría que le metan pata a esto, se pongan desde ahora a estudiar, agarren el Guyton que está bien ahí y traten de estudiar todo, se apoyan un poco en este power que yo les paso, pero no mezquinen porque no es un tema secundario es uno de los temas más importantes de la carrera y les va a servir muchísimo para entender muchísimas cosas de lo que viene ahora, lo que ustedes van a ver a partir de ahora. Así que la profundidad es lo más que pueden. No les voy a pedir que me nombren receptores o canales, digamos, específicos, porque me parece que son pavadas para aprender, porque no pavadas en sí, sino
no me parece que tenga mucho sentido aprender los detalles así. Pero sí. Estudien lo más profundo que puedan, ¿sí? Bueno, Ya se va a gracias. Bueno, Perdón, nos vemos perdón, entonces. tengo una consulta. No sé Sí. si lo hablaron en la clase pasada, pero yo después me fui con el tema de las notas. Sí, eso, vos sé que estoy medio atrasado, pero voy a tratar de tenerlo esta semana sí o sí, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, que anden bien, saludos, buena semana. Adiós. Adiós. Nos vemos, suerte.